Amigos de Sporadic Radio, bienvenidos otra vez a un programa más de su canal favorito. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Instagram, en Facebook y sobre todo en el canal de YouTube, donde también subimos este tipo de entrevistas tan exclusivas y mucho contenido, además de deportes y pues sobre todo de leyendas y de íconos del deporte. Y ahora en esta ocasión tengo un gran invitado, a un invitado especialista que ha sido un maestro del arte, un maestro del cine, pero no le quiero dar más preámbulo al señor Fernando Calife. Muchas gracias, Fer. Gracias a usted, Rolando, por acompañarme. Quiero empezar, Fernando, con una pregunta que le hago a todos mis invitados. ¿Qué te apasiona, Fernando Calife? ¿Cuál es tu pasión? Las historias. Poderlas leer, escuchar, ver, atestiguar, vivir y, por supuesto, también comunicar. Transmitirlas, sí, las historias. Muchas veces cuando hacemos cine se habla de ficción. Sí. Y se habla de ficción porque hay un guión y unas personas van a interpretar o encarnar unos personajes. Entonces es ficticio. Claro. El personaje. Uh-huh. Y el documental está, obviamente, ligado a la realidad. Lo más apegado posible a la realidad. Sí. Indistintamente de que sea documental, ficción o el tipo de género o lenguaje, compartir historias. Vivirlas y compartirlas pienso que... Esa es tu pasión. Pues yo creo que sí, es la principal. Una de tus tantas pasiones. Sí, es una. Sí, bueno, podríamos hablar de miles de cosas. El deporte, el fútbol. Pero al final del día, yo creo que va a redundar en las historias. Sí. Va a redundar todo va... Ese cúmulo de experiencias a veces puede ser tengo un amigo que es filósofo y dice, hay una filosofía oriental que se llama el medio camino o a mitad del camino, el middle way. Uh-huh. Y toda esa filosofía tiene como base el hecho de que vas a mitad del camino mientras estás aquí en la Tierra. Sí, pero a mitad de qué camino. Y luego terminas ciertas etapas y estás a la mitad de otro, según la edad, vivencia, situación. Ajá, y siempre en todo ello, pues hay historias locales, universales, personales, ¿sí? De todo tipo de historias. Y el fútbol está lleno de historias, por ejemplo. Que es lo que uno de los temas que vamos a estar platicando. ¿Sí? ¿Cómo inicia la carrera de Fernando Calife? Monterrey es una ciudad con cuna empresarial. Yo no tuve el gusto de conocer a mi abuelo porque él fallece antes de que nosotros naciéramos. Uh-huh. Mi abuelo paterno, también materno, ambos. Los dos. Pero eran inmigrantes que venían a buscar en este continente, en América, una mejor manera de vivir, un progreso, porque habían guerras en el Medio Oriente, habían situaciones muy difíciles. Entonces, pues yo soy el nieto de inmigrantes que vinieron de Líbano, en este caso, habían, sé que de alemán, italiano, de muchos otros países, sí. Sudamérica. Y Monterrey es una ciudad muy empresarial, entonces sí. Se combina con que mi ascendencia también tiene lo suyo de, vamos a ponerlo así, de empresarialidad. Uh-huh. Y pues yo estudié administración de empresas para poder, sí, y me sirvió mucho. Porque cuando finalmente pude empezar a cambiar, porque si te digo, cuando pude cambiar, pues sí, nomás que fue de la noche a la mañana, pues fue una noche que duró como 10 años. Exactamente. Poder transformar mi carrera y mi profesión uh-huh. a la dirección de cine, a la creación de contenidos, me di cuenta de que lo que mi padre y mi madre me habían inculcado y promovido, edúcate y prepárate con una carrera, por un negocio que tú puedes hacer, me sirvió muchísimo. Tal vez no exactamente en el narrar las historias, no en dónde íbamos a poner la cámara, uh-huh. o qué tipo de sonido íbamos a buscar, la fotografía, no. Ese es un lenguaje en sí que tuve que aprender para poderlo llevar a cabo. Claro. Pero sí mucho en entender en visión global que el cine también es un negocio. El cine también es un producto, indistintamente de, como platicábamos ahorita, el género que vayas a abordar. Uh-huh. Y entonces creo que pues mi carrera empezó con una cuna empresarial y un desarrollo en narrativa que gracias a Dios hemos podido combinar. Excelente. O sea, tuviste la base con esos estudios, como dices tú, o sea, los fundamentos, y de ahí fue donde empezaste ya a trabajar todo lo demás, ¿no? Correcto. ¿En qué momento empieza a surgir esa pasión y ese gusto por el cine? ¿Cómo nació esa parte? Yo no sé, no creo que ahorita ya se maneje igual que cuando yo era niño, pero para nosotros era ir al matiné los domingos. Uh-huh. Y de mi mejor amigo de ahí de la cuadra y yo caminábamos desde los 6 años de edad. El cine, en este caso era el Cinema del Valle, uh-huh. que estaba en lo que es el Centrito, ahorita todo remodelándose, sí, y bla, bla. Ya no existe el cine ahí como tal. Uh-huh. Y Jaime Caballero y yo, por él le puse Caballero al personaje de mi primera película. Caminábamos al cine y veíamos la función del matiné, que era a veces una, a veces 2 películas. Sí. Ahí me enamoré del cine. Y ahí fue. Sí. Pero en ese momento, lejos estaba de mí pensar, voy a hacer películas. Claro. Pero te empezó a llamar la atención, Enamoramiento total. Pasan las décadas y sigo enamorado. Exacto. Pero
me parece que a los 12, 13 años de edad es cuando me enamoro de la literatura, a través de libros. Sí. Y de que en una temporada un profesor me quiso castigar. Y el castigo fue quedarme las tardes en la biblioteca. Y eran 3 días. Y cuando vio que el tercer día yo no me quería salir, ahí me quería quedar, dijo, no, este castigo no sirvió de Qué buen nada. castigo, ¿no? Sí, ¿me entiendes? Yo estaba fascinado, Más de leí esos. los libros. Y ahí más me fui a enamorar. Entonces creo que la combinación de esos dos enamoramientos, Ajá. cine, De las literatura, dos pasiones. ya estaban ahí sembrados para mi inquietud o necesidad de comunicar. Ujú. Y que tiempo después, Pudiera conforme plasmar. crecí, pudiera encontrar una manera de trabajar en ello. Ok. Vas creciendo. ¿Y en qué momento surge esa, cómo decirlo, esa oportunidad de poder filmar o dirigir un proyecto, tu primer proyecto? Te voy a decir 3 momentos que creo que fueron claves. Abril de 1990, a ver si no se enoja mi señora, pero estaba con mi entonces novia en Los Ángeles y mi primo. Y no había manera de convencerlos de meternos a una película. Les digo, háganme caso, esta película está buena. No, hombre, tú y tus películas raras europeas. Háganme caso, va a estar muy buena. Y total, negocié con ellos. Dicen, mira, vamos a la tuya, pero saliendo vamos a esta otra. Y la otra era Pretty Woman, Julia Roberts, Richard Gere. Claro. Y dale. Entonces nos metimos a ver la mía. No, bueno, aquello, salimos llorando y cualquier cosa. Era Cinema Paradiso. Y cuando vi esa película, en ese momento supe que quería hacer algo así o más. Así o mejor. Fue inspiración. Total. Y Pretty Woman también me gustó, pero ese momento fue con Cinema Paradiso y el 90. Y luego en el 96 yo había empezado por un negocio meses atrás y cuando fallece mi papá, Ujú. yo entendí que ese momento se tenía que dar, que mi padre ya no iba a estar, que toda mi vida lo iba a amar, honrar y extrañar, Claro. pero que tal vez era el momento de empezar a vislumbrar cómo hacer para hacer el movimiento de carrera. Y el tercer momento es que en el 98, finales del 98 Ajá. y principios del 99, mi suegro y yo tuvimos una plática de un tema general que él estaba discurriendo un sábado por la mañana. Dije, el café más barato de toda mi vida, porque lo que me vino a dar, esa visión a mí me hizo entender, o lo hago ahora o no se va a dar. Y ese ahora fue en el verano del 99. O sea, ese sábado del otoño-invierno del 98-99, Ajá. para mí fue vital en entender el tiempo es ahora. ¿Cómo fue esa visión? ¿Cómo fue esa? Él hablaba de la libertad, del desarrollo del ser humano. Y para tener libertad tienes que generar cuanta independencia puedas tener en lo laboral y algo de ingreso para poderte defender. Claro. Y entonces puedes hacer aquello que quieres hacer. Toda esa ecuación, como yo ya tenía un negocio propio, no era Microsoft, entonces me compro en Hollywood y hago lo que quiera, ¿verdad? Ujú. Pero tenía suficiente como para poder tener los pininos de ir a estudiar. Y una decisión que tomé es no voy a hacer películas al chilam balam. Es decir, voy a ir a estudiar Es y a una prepararme en el mejor lugar preparación, posible. Así que así fue. Así fue. Verano del 99, verano del 2000, y ahí la Universidad del Sur de California me invita a su programa de cine en maestría, a un programa que se llama Visiting Scholar, Ajá. y por invitación nada más entra uno cada año. Tiene que ser internacional, no puede ser gringo. Y tuve el honor de ser el Visiting Scholar, y ese año de maestría, ahí escribí mi primer guión. Ahí me dice el director de la maestría, después de que te ven cómo te desenvuelves, ¿te van a renovar o no? Ujú. Y me dice, ¿listos? En la primavera del 2002. Y le digo, listos, pero ya me voy. Pues te vamos a renovar, quédate, acaba el segundo y tercer año. Aquí está la Le dije, oportunidad. sí, estoy muy halagado, pero me tengo que ir porque si no me va a alcanzar pues la edad, el tiempo, y no voy a salir a hacer una primer película. Y me entendió y hasta me dijo, yo a veces me siento igual. John, se llamaba el director. John Furia. Un buen hombre y un buen directivo. Me dijo, si pudiera hacerlo lo hacía, yo también me quiero salir a la calle, regresar a lo que más me gusta, crear contenidos. Razón de más para mí para irme. Y después en la graduación de mis amigos de carrera que fuimos, Ron Howard dio el discurso en mayo del 2002. Ajá. Y ahí en el discurso narra y dice, es que yo el año que hice aquí de maestría me sirvió muchísimo, pero me tuve que ir. Después de un año sabía que era necesario para mí fuera. Yo me quedé así con mi mujer viendo, pues o sea, así Esto o más es, señal. Claro, te tienes que mover. Sí. Y ya de ahí nos movimos. Ese fue el siguiente año, fue con el guión de lo que sería 7 días levantar la película. Trabajar con mis compañeros y compañeras, con Leo Villarreal, Bernardo Bichara, fueron los más importantes. Después Videocine, aquí, Eker Fondam, Ajá. que ahora está en Corazón Films. Salvi de la Fuente, mi productor en DF. Y ni se diga mis actrices y actores. Jaime Camil, Eduardo Royuelo, Julio Bracho, Martí Gareda, Sofía Vergara. Todo lo que pudimos levantar entre crew, que es bien importante, tu equipo de Sí, colegas de equipo de trabajo. trabajo. Pues los que estamos atrás de cámara, ¿verdad? Ujú. Somos los cocineros. Todo el backstage. Sí, pero el plato, esos ingredientes bellos, pues por supuesto, bellos que en se su ve, ¿no? físico, que bueno, pero me refiero su belleza actoral, su manera de vivir el personaje. Platícame, ¿cómo surge esa idea del guión para 7 días?
La maestra de la materia que llevábamos 2 o 3 materias en el primer semestre, 2 o 3 materias en el segundo semestre. Esa, en especial de escritura de guión, la asignatura final es que teníamos que entregar un guión completo, profesional. Entonces yo me quedé viendo así con una mirada entre Clint Eastwood y Jim Hackman y dije, un guión profesional. ¿Y cómo se hace eso? Yo ya había hecho cortometrajes, ya había hecho varias cosas, pero guión largo todavía no. Y dije, esta es mi oportunidad. Si estoy obligado a hacer mi primer guión profesional, aquí es donde tengo que aprovechar. Sí. El que haga, ese me voy a llevar a México, a mi ciudad, a Monterrey, y esa va a ser mi primera película. Y ese fue 7 días. Claro, le expliqué todo y me dijo, va, pero aquí nos lo haces en inglés porque nadie hablamos español, para poderlo entender y trabajar todos como vamos a estar semana tras semana en grupos de trabajo. Exacto. Así que originalmente 7 días, que se llamaba 40, por la canción 40, basada en el Salmo 40, cantada por Bono y por YouTube, era un título demasiado intelectual. Así que le pusimos un título más comercial. 7 días. 7 días. Y de ahí surgió todo. Sí. ¿Cómo fue esa preparación, ese armado para seleccionar el equipo, para los actores, toda esa parte que construyó la película? Yo me imagino que la mayor parte de la gente lo hace así. No sé, pero la verdad no estoy seguro de los demás. Yo sé que a mí, pienso que gracias a Dios me funciona así, buscando personas tan capaces y más que uno mismo para poder con ellas generar, en el más mínimo o peor de los escenarios, aprendizaje, lo que nos puedan enseñar. Y en el mejor de ellos, no solamente aprender, sino junto con ellas trabajar. Así que Leo Villarreal con mucha capacidad comercial, Bernardo Bichara con mucha capacidad empresarial, Salvi de la Fuente con mucha capacidad como productor, Adrián Aimó en gerencia de producción. Fui generando el vínculo y los nexos de gente que se fue sumando a la historia. Clave, recontraclave, el distribuidor, Videocine. En ese entonces, el adelanto de distribución que dan y el know-how ayudan mucho a afinar el guión, a fortalecerlo con un grupo de escritoras que tenía. Y digo escritoras porque eran 6 mujeres y un hombre, Francisco Sánchez, que ya falleció. Sí. Con ellas trabajé muy bien. Así que ese equipo, desde guión a preproducción, se fue conformando, sí, con gente de la ciudad. Hernán Contreras, por supuesto. Me hubiera gustado que fueran más de la ciudad. Mi intento era que fuéramos todos de Monterrey, pero eso hace 20 años era imposible. Imposible. No había la capacidad técnica profesional, que hoy creo que ya casi totalmente ya la puedes encontrar, sí. Sí, fotógrafos, editoras, editores. Se ha desarrollado. Sí, pero estamos hablando del 2003, 2004, 2005. En ese camino sí había algunos, pero no la totalidad. Entonces combinamos con compañeras y compañeros de la Ciudad de México, aunque filmamos aquí la mayoría de la película. Filmamos 7 semanas, 5 en Monterrey y 2 en la Ciudad de México. Y con esa combinación de elementos fue que pudimos preproducir, buscar el apoyo en aquel entonces del ya desaparecido Fidecine, y algunos socios privados, y con eso tuvimos el capital y vámonos. Y adelante. Sí, claro. Oye, ¿habías armado un Dream Team? Para lo que para mí era, sí. Y sigo pensando que claro que en gran medida lo era. Más allá de que muchos, nuestro pecado era que era nuestra primera película, de un buen número de nosotros. Entonces, ¿cómo lidias con la falta de experiencia? Tesón, dedicación, cultivarte, y con aquellas compañeras y compañeros que sí tienen algo de experiencia, traer lo que más pueda aportar, ¿verdad? Lógicamente. Prepararte y aprender de los demás. Y sobre la marcha, Rolando, porque cuando estás en el set ya no hay demasiado tiempo para prepararte. No. Es decidir aquí y ahora. Vas a filmar esto o aquello. Deja tú hacia dónde la cámara vas a apuntar. ¿Te favorece la locación o no? Si ya estás viendo que no está jalando, cámbiala. Ya se oye muy fácil aquí. Pero decisiones que se tuvieron que tomar, sí. Pero funcionaron, porque sabíamos lo que buscábamos. Todo ese proyecto obviamente formó una parte muy importante en tu vida. Sí. Pero ¿qué experiencia te quedas de recuerdo mucho esto? ¿O alguna anécdota de la película 7 días? Mira, estoy escribiendo un libro. El título tentativo es 365 formas de despertar, porque le voy a poner 365 historias cortas. Voy casi a la mitad. O sea que de esas 183 historias, te puedo decir que todavía no llego. Ahorita, más de 90 que ya llevo, son de 7 días. Entonces es muy difícil decirte, ese es el momento, pero te voy a aventar uno aquí al azar, un sentimiento. Hubo un capítulo con un querido amigo, presidente de Colombia. Ahora se dice más fácil. Puedo hablar con un presidente de Colombia porque soy un cineasta que tiene un orden, un respeto, un currículum. Sí. Y en aquel entonces también pude hablar con él como un profesionista que aspiraba a hacer más. Y teníamos un amigo en común, Gerardo Villarreal, de aquí de Monterrey, nos presentó. Fui a trabajar con ellos y me dice, tu guión está poca madre. ¿Ok? Vamos a generar una reunión para echar... Bien. Se genera una reunión y vino un productor de origen colombiano. Y vino otro hombre, con el pelo largo, así otoñal, yo te diría que tendría unos 50 y tantos, 60 y tantos años.
Y la reunión iba muy bien. Íbamos Leo Villarreal, yo, Felipe, el presidente, y estos dos hombres. Y hablando de la película, y la vamos a hacer en Monterrey, todo muy bien, hasta que este hombre, el otoñal, dijo... Entonces yo ahí, cuando coloque mi cámara, algo así expresó. Entonces yo me quedé así y dije, coloque mi cámara. ¿Qué no se supone que el director soy yo? Sí, ¿no? Al menos dije, ¿Qué está pasando? pues eso creo que yo soy. Entonces me quedé viendo así y dije, a ver, espérame, tuve que detener. Dijiste coloque mi cámara. No te entiendo. ¿Estás aquí porque crees que tú vas a ser el director? Y se hace un mute, todo el mundo se pone tenso. Sí. Y él contesta, si no, ¿para qué vine aquí? Y entonces yo le tuve que aclarar, mira, yo no tengo 1000 películas. De hecho, todavía no tengo ningún largometraje, pero lo que yo escribo yo lo dirijo y lo que dirijo yo lo escribo. Esa es mi ley, no en las primeras 2 películas que pienso hacer en mi ciudad. Pero voy a mantener una mente abierta. Tú con tu experiencia, dime en Monterrey dónde te gustaría filmar. Nunca he ido a Monterrey. Y él quería filmar mi película en mi ciudad sin conocerla, porque le había encantado la historia. Uh-huh. O sea, ya no me vas a explicar mucho más. Sí. Y entonces le dije, suponiendo, sin conceder, que tú dirigieras o codirigieras, ¿estarías abierto a que lo hiciéramos juntos en un dejo de apertura mental para ver qué actitud o qué idea traía? Sí. Mira, yo te permitiría estar cerca de mí, tal vez a mi lado, pero a lo primero que me fueras a estorbar yo te diría, no me jodas. Va. Te diría que fue la última vez que lo vi, pero no fue así. Lo vi una vez más. Esa, y hasta ese momento fue la última vez que lo vi, porque le aclaré a Filipe y a todo el mundo, eso no va a pasar. Yo voy a levantar mi película y eso es lo que voy a hacer. Claro. Luché por ello y gracias a Dios así pasó. Como luché por dejar a YouTube cuando me proponían traer al Guarache Norteño o cualquier otra cosa. No, en un símbolo esa es la banda y esa es la que se va a quedar. Esa es. Y gracias a Dios todo eso funcionó. Lo vi una vez más. En la premiere de la película, en Cinépolis Universidad, en la Ciudad de México. Terminada la función, de todas esas 13 salas llenas, Uh-huh. y de que gracias a Dios nos fue bien, 94% de thumbs up, todo el mundo, Claro, la. resultado. Sí, el trabajo de muchos. Dirigido por mí, sí, pero el trabajo de muchas personas. Al final. Porque en cine esa es la verdad. Nadie hace nada solo. Y nos quedó bien. La historia llegó a cautivar a muchos. Creemos que la década antepasada, pues la partió, porque se estrena en 2005 Uh-huh. y hasta la fecha tiene mucho más de 10 millones de views. Sí. Y esa película, antes de la existencia de los streamers a nivel masivo, nacional e internacional, no, bueno, ahorita hubiera venido en mi helicóptero, pero yo tenía más de 6.5 millones de views piratazas, ilegal, que no te pagaban nada. No. Bueno, pero ¿cuál es la parte buena? ¿Ves lo que había en las redes? No, bueno, se caía la casa. Jóvenes de cualquier edad, en cualquier lugar del país diciendo ahora sí voy a emprender, lo que tú quieras. Platicas, me gusta saber que marcamos una generación con una historia de emprender, de creer que todo es posible. De que todo es posible, exactamente. Sí, se da esa De lograrlo. de luchar y posibilidad, ¿no? Lo vi esa otra vez y con enorme humildad y enorme amabilidad, este hombre, el tipo, se acercó y me dijo, Fernando, ¿te acuerdas de mí? Le dije, sí. ¿Tú estuviste en aquella reunión? Le dije, sí, sin ningún mal sentimiento ni nada. Sí. Pues, al final yo me quedé con mi película. Nada más te quiero decir 2 cosas, me dice. La primera es que te quiero felicitar. Estoy impresionado de lo que hicimos. Yo sé, me dice. Lo hicieron todos ustedes. Y la otra es los timings en la comedia. Qué buen manejo de tiempo tienes. Y le dije, eso fue mucho en edición. Me dice, sí, claro, bla, bla. Pero fue muy amable ese hombre que vino a felicitar. Entonces, no es una historia de un cuento de hadas, ¿eh? Es haber sobrevivido a que no negociamos algo que no debíamos de considerar. Sí. Y bueno, gracias a Dios ahí está el resultado y la amabilidad de esa persona de venirnos a felicitar. Creo que es una anécdota que la expresa tienes mucho ahí, de lo que pues, vivimos. ¿no? Sí, de Sí. cómo fue el resultado. Después de ese gran resultado de la película de 7 días, ¿qué vino después de los proyectos para Fernando Califa? Yo tenía claro, Rolando, que una cosa era tener un éxito en lo comercial, aceptación masiva, mediática, TV Azteca la compra, la estrena a nivel nacional en domingo por la tarde, Jaime Camil arranca a hacer más cosas, Uh-huh. hasta entonces no lo querían aceptar, y varias de mis actrices, entonces todos pudimos crecer mucho, pero yo tenía un pendiente personal, profesional. La dignidad de mi narrativa, yo quería poder triunfar con validez cinematográfica, y creo que una de las maneras más importantes era el festival. No iba a ser una película para un festival, Uh-huh. pero quería hacer una película que a mí me dijera, tú sí puedes narrar, más allá de lo comercial. Sí. Estás narrando en el nivel de sofisticación que tú quieres narrar. Darle un giro. Una evolución. 7 días lo tenía, Uh-huh. pero me acuerdo en aquel entonces también salió la película alemana La vida de los otros, una hermosura. Y me llegó a cautivar mucho por todo lo que tenía en ella. Y fue un festival darling, que les dicen. Y quise evolucionar con una película que además tuviera todavía más que aportar
acerca del alma humana. Y de ahí hicimos 180 grados. Y 180 grados me llevó a ser finalista en el festival en Santa Bárbara, ganar Virginia, ganar Costa Rica International Film Festival, finalista en Europa, Sudamérica, en un montón de festivales que ganamos primer lugar, mejor película, finalista, selección oficial. Fue mi graduación, si así se le puede llamar, desde un punto de vista intelectual, artístico, si así le quieres poner. Ahí pude entender por qué esa la escribo y la dirijo, sí, 7 días también, pero esa la produje con otros compañeros, pero a nivel primordial. Fue una especie de mi graduación total, con 180 grados. 180 grados. Sí. Como, misma pregunta, ¿qué experiencias y anécdotas te dejó también? Mira, 180 grados. La más difícil fue que me dejó en una especie de naufragio en alta mar. ¿Por qué? Porque yo quería un barco, quiero cruzar a ese otro lado. Órale, aquí está tu balsa y vas a cruzar. Bueno. Y la película 180 fue la balsa, pero por un tiempo me quedé en alta mar. ¿Por qué? Porque la película no fue un éxito comercial. Y al no tener un reditúo tan importante, pues todos necesitamos un reditúo, necesitamos ingresar. Exacto. Tuve serios problemas por un tiempo y fue un tiempo de mucho aprendizaje, de mucho, creo yo, evolucionar y de poder entender, ok, ya hiciste esto con 7 días, esto con 180, ¿a dónde y cómo vamos a evolucionar? Entonces, como siempre me han gustado los deportes, cosa que siempre me inculcó mi papá, y énfasis en el fútbol, un día me invitaron, Jorge Urdiales y otros socios de él, me invitaron a dar una conferencia en un congreso internacional del deporte. Ajá. Y yo dije, Jorge, yo encantado de la vida, pero mis pláticas tienen que ver con cine. Y tú haz lo que tú quieras. Yo sé que tú me vas a dar algo bueno. Perdón, pues compromiso de más. Entonces me fui a investigar la relación entre el cine y el deporte. Y diseñé una conferencia que se llamó Cine y Deportes, las películas que marcaron nuestra vida. Evidentemente no iba a dar en 45 minutos o una hora las más de 2,000 películas oficiales en el IMDb que tienen exactamente conexión. Exactamente relacionadas con el deporte. No podía, pero sí escogí 4 o 5, la mamá de todas para mí, Rocky, la 1 por supuesto, que además ganó el Oscar a Mejor Película, y algunas otras más, que Hoosiers con Gene Hackman precisamente, que fueron muy significativas para mí, no solo en mi vida profesional, sino también personal, por ese enorme contenido. Y terminada la conferencia, medallistas olímpicos, ganadoras y ganadores de premios, escaladores del Everest, vinieron conmigo y me pedían una foto conmigo. Y dije, ahora los patos le tiran las escopetas. Pues tú eres el héroe nacional y tú ganaste el maratón en las Olimpiadas. Y tú yo los veía a ellos y decía, pues si quieres te la pido yo. Pero ellos querían una foto después de lo que acababan de escuchar. Y ahí inteligí que el mismo respeto que trato de dar, no siempre tan perfecto como quisiera, porque a veces sí soy un poquito implacable, no soy ningún santo perfecto a la hora de trabajar. Y no me imagino un buen director siendo una doncella que baja cantando como Julie Andrews en las montañas de Austria. Eso no va a funcionar, no es así. Obviamente no es un látigo y un asesino serial, no, pero tienes que tener considerable fuerza, visión para compartir y compaginar con la gente. Esto es así y así tenemos que dar. Se trátese del crew, trátese de mi cast, pues es parte de dirigir. Una vez dicho lo anterior, cuando pedían las fotos me cayó el 20 que yo les estaba dando un lugar que normalmente la vida no les da. Es como es, se van con su medalla de oro y bye. Sí. Por eso los documentales son tan importantes, porque a esa persona le dan un lugar que nadie más le da. Exacto. Out there, sí, en el mundo general, más allá del momento histórico, olímpico, deportivo, futbolístico, y llega a las vidas de los demás, los que no necesariamente están relacionadas, esas personas, con el deporte. Sí. Y entendiendo eso, empecé a diseñar contenidos que fueron acogidos por una cadena internacional, que en este entonces era ESPN. Me dice, qué interesante lo que estás haciendo, pero tú, un director de cine, ¿por nosotros? Como si fuera poca cosa. Le dije, güey, para mí es wow, ¿por qué no? No, bueno, déjalo pienso, pero en lo que lo empezaron a pensar, TDN no me dejó salir. TDN me dijo, se queda todo. Va. Esa visión que tú traes de una serie que se llama De director a director y que quieres hablar con los directores técnicos de la selección mexicana y con ellos indagar qué pasó y qué no pasó, tráetela para acá. Va todo aquí. Y eso que se llama Cinema Fútbol, tráetelo para... Entonces me quedé. Mi cita en la tarde era con Fox Sports, ya no fui. Les avisé que ya no iba. Pero ya no fui, ya me amarré. Gracias y preparamos todo y cubrimos el Mundial de Brasil 2014. Y fue una serie que cautivó, sí, al público en general, pero sobre todo cautivó a los protagonistas. A los directores técnicos mismos de la selección nacional me agradecían que les había retratado, no sé si el alma, pero sí ese psique de ellos, esa parte de su vida que nadie les había ido a retratar. Y me dio la impresión, Rolando, de que mucho de ello pasó
porque trabajé con ellos como trabajo con mis artistas. Sí. Así trátese de mi fotógrafo, fotógrafa, de mi actor. ¿Qué onda traes? ¿Qué onda tú? Quiero conocer más de ti mejor para poder juntos caminar. Entonces, ellos se dieron cuenta de que mi presencia no era una amenaza que quería entrevistar para sacar la siguiente nota morbosa, agarrarlos en calzones y lo voy a encuerar y al del nudo de turno, ninguna de esas. Nada. No era así. No, ¿cómo va a ser así? Vine contigo porque respeto tu figura, admiro tu trayectoria, aún en los momentos en los que pudiste fracasar. John Maxwell, posiblemente uno de los mejores conferencistas del mundo, tiene un libro que es una joya, El lado positivo del fracaso. Edison decía, yo no tropecé, yo no tuve 10,000 fracasos, fueron 10,000 escalones para llegar a encontrar el foco, si así lo quieres matizar. Entonces, yo valoré su persona por encima de unos goles y algunos partidos triunfar, y unos en contra y algunos partidos perder, crearlo como un mini dios, crearlo como un satán, eso era una tontería. Es un ser humano con pros, luces y sombras, y hay que ver aquí qué piensa él y cómo lo vivió. Y eso nos dio muy buen contenido, así que en ese 2014 también mi vida mucho pudo cambiar, porque después el Club de Fútbol Monterrey me dice, queremos contar nuestra historia. Y había platicado alguien de un video. Y en aquel entonces, un hombre de una tremenda capacidad, José González Ornelas, me comenta y yo en el principio pensé que querían mi opinión para tratar de enriquecer, porque yo sabía que Nat Geo, History Channel, Televisa, Azteca, tenía como 5 contra David, puros Goliaths. Ajá. Y le dije, mira, la verdad de las cosas es que no es un video. Me dice, ¿no? No es per se un video porque eso lo convertiría en algo muy reportaje, muy burdo, muy limitado. Matizar y contar la historia como esta, la de un club como este, y empecé a explicarle mi visión, porque es una persona en la que yo tengo mucho respeto, admiración y confianza, y además tiene, aunque ahorita está próximo a pasar la estafeta en el club. Sí, de la presidencia del consejo del club. Yo platicando con él le di mi visión, y al final de ella, en 1 minuto, 2, le dije, ¿no? Y me dijo, muy bien, pues eso es lo que yo quería escuchar. Y entonces yo me puse así medio, como si fuera muy importante, y me dice, ¿lo hacemos? No, y me quedé así, dije, porque es un documental. Y yo nunca he hecho un documental en ese momento todavía, aunque ya lo de televisión ya coqueteaba bastante con la idea. Sí. ¿Lo hacemos? Saliendo de ahí, como el hombre valiente que soy, le marqué a mi mujer y le digo, ¿y ahora quién podrá defenderme? Le digo, pues yo nunca he hecho un documental. O sea, claro que lo debo intentar y debo darles un producto de extrema calidad. Pues a eso nos dedicamos. Exacto. Pero lo primero que voy a hacer es, antes de ir a trabajar, me voy a encerrar mínimo 2 semanas a documentarme con este lenguaje que no fue el de mi universidad. Dices, ¿por qué, Fernando, si estudiaste cine? Pero estudié cine de ficción, de películas, que es otra manera, con actrices y actores. ¿Cómo vas a ir a hacer un documental y le dices tú a tu entrevistado, tienes que decir esto? Pues él te va a decir lo que verdaderamente vivió, pensó, etcétera. No era de esa manera, ¿no? Y otra narrativa a la cual, por supuesto, le pude adaptar muchos de los recursos de cine, la música, la edición, todo lo que se juega, ¿no? Sí. Me influyó mucho un académico poeta chileno, cuyas ponencias acerca del documental me parecieron por mucho las mejores. Y evidentemente ingleses, australianos, muchos que me pude documentar. Hablé con un montón de colegas, intercambié, me preparé, fueron un par de semanas o 3 muy intensas, y de ahí pude fraguar pues esto que tienes aquí, o sea, la idea de lo que sería Llegando a Casa. Y pues el resto es historia. Hicimos esa película, después vendría una película beisbolera con Kuno Becker, y ya te estoy contando toda mi vida profesional. ¿Qué más? Por ahí va. Bueno, combinar. La evolución de 180 fue a combinar, de salir de alta mar, tierra a la vista y navegar, como ese Colón que creía que había llegado a las Indias. No, pues llegaste a América. Y bueno, de ahí crecer, de ahí fuiste partiendo a otro lado. Sí, estos años han sido así, con lenguaje documental y lenguaje de ficción combinado. ¿Cómo fue la experiencia de Llegando a Casa? ¿Cómo la englobas, esa experiencia de Llegando a Casa? Resucitar. Para mí fue un resucitar, porque la dificultad que estaba viviendo en ese entonces era tremenda, y era de no estar completamente seguro de qué seguía. Y llegando a casa, me pudo abrir un panorama y abrir los ojos a lo mucho que se podía dar. Me acuerdo cuando estaba en Uruguay y el Tano Bertocci y Rubén Romeo Corvo, en domingo, me marcan por teléfono. ¿Qué estás haciendo? Le dije, estoy comiendo unos cacahuates porque tengo mucha hambre, es la 1 de la tarde y voy a ir a comer algo. Porque me tocó domingo y tenía que filmar al día siguiente. Pero en domingo dije, ¿yo por qué los voy a molestar? A 2 de mis actores, ¿verdad? 2 exfutbolistas de allá. Bueno, alístate, pasamos por ti en 1 hora. Entonces le dije a mi compañero productor y fotógrafo, oye, que nos quieren llevar a Punta del Este. Le digo, y eso no está como a 6 horas de aquí. ¿Qué va? Eso está a 1 hora y media, algo así.
Entonces fue un viaje hermoso, como ese viaje rumbo a Punta del Este con nuestros queridos Tano Bertocci y Rubén Romeo Corvo, Francisco el Tano Bertocci, con ellos dos, ese convivio, esa experiencia, pues es un lingote de oro de la riqueza que yo he podido vivir. Si yo pudiera transmitir algo, pues yo he sido la persona más afortunada en la historia de la humanidad de poder hacer lo que más me apasiona, contar historias en el lenguaje que tanto quise buscar, cine y documental, y tener gente que pude retratar para la posteridad. Pues no puedes pedir mucho más. Y como dicen algunas amistades, y encima me pagan. Bueno, que más quieras. ¿Verdad? Entonces sí, esa experiencia fue una gran vivencia. Sí, sí, grandiosa. Y bueno, también cuando en octubre del 2016 se estrena en los cines, pues por supuesto la reacción del público. ¿Quién hace algo para quererlo transmitir? Es una historia. Y que, claro. Es una historia completamente. Así fue. Sí, estuvimos ahí en el cine y yo creo que es también ver esa historia, llegando a casa, la historia del Club de Fútbol Monterrey, era algo que tocó corazones de muchos de nosotros, de aficionados, de gente cercana al Club de Fútbol Monterrey. Sí. Bueno, es que no importa la edad, vas viendo las mujeres y hombres, chavos, chavas, que generación tras generación, niños de 70 y tantos años cuyas canas los quieren traicionar, pero tú les ves la cara y lo que están haciendo y diciendo, y está en el documental, y dices, este güey es un niño de 7 años, la pasión que trae es ese mismo niño de 7 años hace 70 años en ese estadio. Y eso se transmite. Sí, en este caso en documental. Se vivió. Ese tipo de pasión y ese tipo de vivencia es lo que uno tiene que transmitir en la historia que cuenta. Sí. Buscarlo y plasmar, exactamente. Durante todo este tiempo que has tenido tantas experiencias, ¿en algún momento pensaste hacerte un lado de tu sueño? ¿O pensar que ya no, algo me está faltando? Mira, en ese momento, en ese alta mar del 2013, llegué a pensar cualquier cosa. O sea, no sé si ser chef, pero lo que quieras. No sé cocinar, pero hasta la podía considerar. Pintar paredes, qué sé yo. Porque no era solamente que no veía ni con claridad. Era es el desánimo. Todo lo que hicimos para no poder andar era, además pues con familia, ¿verdad? Y mi propia responsabilidad. Era anything goes, estaba en esa posibilidad, ¿no? Sí. O sea, en ese tiempo era pues lo que se puede hacer en lo profesional y si eso significara ya no trabajar en cine, bueno, pues eso es lo que va a significar. Tampoco era el fin del mundo. Era simplemente un momento donde no tenía claridad. Y sí recuerdo, para ser muy puntuales, un productor me llamó no una, no dos, 3 veces, porque quería hacer la película de la historia más importante para él que había vivido de su vida, en lo personal, humano, deportivo, y él decía que no había ninguna directora o director nacional, ni otro que le fuera a dar ese feeling que yo plasmaba en las películas, lo cual era un gran elogio y le agradecía. Pero ahora sí que como nuestro Señor Jesucristo lo negué 3 veces. Le dije no tenía el ánimo. No quiero la cámara, este año no, ese 13 no quise. ¿No podías ofrecer las perlas? No, era parte de ese altamar y hazle como quieras. Y fue en diciembre de ese año, precisamente el mismo mes de la conferencia, que resolví decirle, mira, si quieres que yo dirija esa película, van a haber 3 condiciones. Y me acuerdo que le dije a mi mujer, me va a decir que no a las 3. Igual y me dice que sí a una. En un milagro me dice que sí a las 2. Pero a las 3. Me dijo que sí a las 3. Y me quedé. Y la hicimos. Esa película se llama 108 costuras. Una de las condiciones era, yo no filmo un guión que no vaya yo a corregir todo lo que le tenga que cambiar. Y lo hicimos. La segunda condición es que en preproducción y en el set no hay ninguna otra voz que vaya a mandar. Y me lo cumplió. Y me lo cumplió. ¿Y la tercera? Tenía que ver con el corte final. Y en esa pudo batallar. Me la cumplió al principio y al final no tanto, pero alcancé a librar, dejar una buena historia. Ahí ya tuvimos diferencias personal, profesional. Y la película fraguó, quedó. O sea, yo no te voy a dejar un producto mal. Ellos se encargaron pues, un par de momentos que yo no hubiera dejado y que están mal, por cierto. Dentro de... Sí, claro. Pero bueno, el punto en ese momento no quería la cámara, así que la agarré tiempo después. Hicimos esa película, la filmamos en 2015. 2015. Sí. ¿Esa película te llenó de oxígeno, te llenó de inspiración? No. ¿Otra vez? Diferente. A esa película yo llegué, no sé si la palabra es excedido de confianza, porque si yo de la nada, David venció a Goliat con mi primer película, 4... No sé cuántas personas dicen que un día van a hacer una película o dirigir una película. Pero te puedo garantizar que lo pueden decir miles. Y que con esta mano me sobran dedos de los que sí lo llegan a hacer. Una. La siguiente estadística sí la sé.
De cada 4 personas que hacen una película, 3 jamás vuelven a hacer una. Jamás. Quédate. Muy duro. Muy duro. Entonces me quedé así viendo y dije, yo no quiero ser una de esas 3. Había logrado David vencer a Goliat con mi primera película y hacer una segunda película. Ya la libré. Ya no voy a estar en esa primera estadística. Con esa experiencia, 7 días, 180, dije, pues pan comido, voy a hacer esta película. El nivel de dificultad que me presentó poder dirigir 108 costuras con toda la implicación beisbolera ¿no? Y la narrativa dramática, 3 edades de sus 2 protagonistas, 2 niños, 2 adolescentes, 2 adultos. Me acuerdo que le dije a mi mujer, me reía de mí, que le dije, con el puro 7 días me sobraría, con el 180 mucho más. Le dije, sumadas las 2, no me presentaron tanta complejidad narrativa como la que esta me vino a presentar. Y le digo, no fue una cadena de sufrimiento, pero fue un reto importante. Un reto sí, claro que lo fue. Y lo sacamos adelante con el entusiasmo y la profesionalidad de todas las compañeras y compañeros, todos los que allí estuvimos. Sí. Entonces, lo que me dio fue volver a entender o entender una vez más, I have it. Sí estoy hecho para esto. ¿Por qué? Porque había pasado un enorme hueco. Había dirigido mi primera película entre 2003 y 2005, principio a terminar. Había dirigido mi segunda película 2008-2009, porque fue invierno. Y esta tercera la venía a dirigir casi 7 años después. Sí, más o menos. Y he hecho documentales y me quedan muy bien. O sea, ya entendí este nuevo lenguaje. Todavía lo tengo y gracias a Dios ahí lo pude vivir y comprobar. Entonces, en eso sí me sirvió mucho, muchísimo. Y aquí estamos. Otro gran resultado. Sí, bueno, bien, gracias a Dios. De ahí me pude mover a todo lo que hemos hecho en estos últimos 3, 4 años. Hicimos un poco más. Una serie para Netflix, Becoming Champions, que está en más de 90 países. Ese fue un gran salto a lo internacional. La serie que estamos ahora perfeccionando y la vamos a preparar para el siguiente mundial, México, campeón del mundo, que tiene 5 capítulos. Hicimos un preestreno en este mundial, pero vamos a hacer el estreno total rumbo al siguiente mundial. Y le voy a hacer un 6º capítulo. El desastre de Qatar. 6º capítulo. 6º capítulo. Ahí va, si Dios quiere. Aquí tenemos la información, ¿eh? Es el primero, como medio el primero el que lo digo. Gracias. Al contrario, pero al mismo tiempo mi proyecto en California, que vamos a filmar allá el próximo año, si Dios quiere. Aparte de este proyecto reciente de la selección mexicana, se tuvo otro más con el Club de Fútbol Monterrey, Rayados 7-5. Sí. En noviembre. ¿Qué te dejó eso? Pues mira, Rolando. ¿Qué te dejó? A mí me comunican del club que si nos podemos juntar. Claro que sí, encantado de la vida. No, la verdad no me imaginaba cuando se genera la junta. Pensé que querían algún proyecto de menor envergadura. Pero me dicen es que el próximo año se cumple el 75 aniversario y es demasiado significativo para la institución. Entonces hemos resuelto como grupo y estaba Duilio, si mal no recuerdo ya no estaba Luis Miguel Salvador, en noviembre del 19. Claro que estaba Pepe González Ornelas, Aida Malpica, Tonatiu ya no estaba en Rayados 75, pero lo pude incorporar porque yo tenía entrevista con él cuyo pietaje parte de ella podía usar y la institución me dijo, es una persona muy importante en el 75 aniversario, por lo que él pudo aportar, y por supuesto lo pudimos sumar. Entonces, bueno, el grupo comité me dice, queremos una película. Pero les digo, pero entonces ya contamos 70 años de historia, lo que tenemos que contar es lo que ha pasado en estos 4 o 5. ¿Sí? El problema es que había pasado el Pachucazo y el Tigrazo. Entonces, carita de terror de WhatsApp, ¿qué vas a contar? Sí, ¿me entiendes? Yo no hago terror, a ese género no le quiero entrar. Sí, no. Pues a ver cómo le haces, vamos a contar algo. Bueno, ojo, habían quedado campeones de CONCACAF en mayo del 19 y eso no era poca cosa porque había sido, deportivamente hablando, la venganza contra su archirrival, que es Tigres. Y en ese partido mucho habían podido lograr. Entonces las piezas se fueron reuniendo y bueno, tuvimos que sumar Qatar, el Mundial de Clubes. ¿Qué me dejó? Lo primero que nada te tengo que decir lo que a mí me dio los sucesos y en gran medida del club. Jugar el mejor partido en la historia del Club de Fútbol Monterrey desde el punto de vista de la altura. Y no hablo de la altura sobre el nivel del mar, la altura deportiva en la cual fueron a jugar. El campeón de Europa, el Liverpool de época, de Klopp, el club más caro del mundo, por encima del Real Madrid en ese momento. Y Rayados durante 91 minutos juega exactamente al tú por tú contra ese monstruo. 91 minutos de decir, sí puede haber David, aunque haya goleado. El gol en tiempo de compensación no demerita el enorme partido que hizo Rayados. No, para nada. Y yo sabía que eso lo tenía que mostrar. La gente no recuerda, y yo te mencioné la película deportiva que para mí significa más que ninguna otra, Rocky, la 1.
Sí. Y la gente te habla de Rocky como ese gran campeón. Rocky no ganó. Rocky no ganó la pelea contra Apollo Creed. No. Y Rocky triunfó. Joe Adrian, we did it. Porque Rocky había dejado claro que lo importante era lograr su sueño de pelear y estar de pie al final de la pelea. Rocky triunfó. Lo logró. La pelea era lo de menos. Era estar de pie al Logró final su de ella. objetivo. Claro que lo había logrado. Como Rayados el suyo. Ujú. Se puso como ningún club en la historia de este país había hecho, y espero que lo hagan más y puedan quedar campeones, al tú por tú, no especulando, no escondiendo la pelota, No ni titubeando. 518 toques para acá y para allá, como otros pudieran hacer. No, y Tigres no tiene ningún demérito. Tigres le ganó muy bien al equipo brasileño para lograr la final. Sí. Y el Bayern Múnich decidieron esa estrategia por lo que tú quieras. No estoy aquí para denostar a nadie. Sí, no. Además de que yo le tengo admiración a jugadores como Guiñac y más. Y respeto, porque es un monstruo de jugador. Ponerse al tú por tú con Tomás Boy, y no hablo del pleito que tuvieron. Hablo de la grandeza de ambos en la cancha. Exactamente. No cualquiera. Lo que hizo Tomás Boy es otra cosa, es de otro planeta. Pero otro día hablamos de eso. Te cierro con que lo que me dan en ese partido contra el Liverpool, esa noche estaba yo escribiendo, guionando lo que iba a documentar. Ya estaba Esa bien, noche en el restaurante en Qatar. Y días después, pues yo no me muerdo las uñas, pero ya casi iba a empezar, cuando nos están apedreando el rancho, habías ganado heroicamente aquí con la chilena de Funes Mori y te vas excedido de confianza, pensando que eres Juan Camaney, y que te cae Qué barbaridad. una ola amarilla que no paraba la cascada de caer en el Azteca. Ese primer tiempo termina 2-0 y una vez más, el público no parece recapacitar. Ese primer tiempo quedó, no oficialmente, pero sí en realidad, 4-0. Pero por mucho. ¿No? Te metieron 4 Sí, goles. claro, sí. Uno alcanza a tocar la mano de Gio y se lo anulan, gracias a Dios. El otro en la media cancha, el brazo de otro rival del América, y con el VAR, 2 días antes toca la bola el del América y van y anulan el gol porque había habido mano. Bueno, va. Y ya te salvas del marcador más engañoso, el 2-0. Cosa que después en el segundo tiempo empiezan a resucitar de entre los muertos, el error de Sánchez, la serenidad de Dorlan Pavón Sí. y la precisión de Funes Mori. Por Rogelio. Y a resucitar se ha dicho. ¿Y dices, por qué me narras todo esto? Porque ese otro partido me da exactamente la puntilla perfecta para que entre Liverpool y América la historia tuviera un gran final. Tu 75 aniversario, tienes algo grandioso que celebrar. Sí. No deje fuera que perdieron terriblemente contra Pachuca y perdieron terriblemente contra Tigres. Aparte de- Obviamente la dificultad, bueno, eso hace que tu resucitar aún tenga más valor. Entonces nos dio eso. Qué guión, ¿no? Qué guión. Saliendo del estadio me dijo mi hermano, te acaban de dar el guión ya hecho. Yo dije, me estoy recuperando. Sí. Yo me tenía que recuperar porque el primer tiempo a mí me devastó. Yo lo veía y decía, ¿cómo voy a...? Y yo tenía 2 cámaras, una en cancha, una alrededores, filmando. Ajá. Esto es una tragedia. ¿Qué está pasando? No, pues se veía Mozart, Requiem y todo lo que tú quieras. Dije, no, ¿cómo que esto? Yo no quiero contar eso. No. Y gracias Como a dices tú, Dios. no, yo no quiero terror, yo no quiero nada de esto. Eco. Así fue. Y pasó. Sí, gracias a Dios. Diciembre 29 del 2019. Genial. Otro gran proyecto. Pues sí, porque los sucesos ayudaron a que se pudiera dar y poderlo narrar. Entonces, mis compañeros y yo contrarreloj, porque teníamos que llegar al 27-28 de junio, que era el fin de semana de su estreno, Sí. a nivel nacional, porque se unieron las cadenas Fox Sports, Multimedios, y creo que por ahí una más. Fue trabajar a marchas forzadas y, bueno, sí, Lalo Salcido, Rubén Urbina, no, hombre, todos, Alex Martínez, son muchos. Fuimos como 17 o 18 que estuvimos prácticamente sin parar. Edita, quita, pon, corta, quítale esa escena, deja esta otra, este momento. No, bueno, cualquier cosa. ¿Qué tantos momentos tuvieron? Imagínate. Imagínate. Y en la edición, No terminamos. Rolando, lo importante no es nada más lo que quedas. Un gran amigo australiano y postproductor me dijo, es tan importante lo que se queda como lo que se va. Exacto. Entonces dices, ¿cómo? Pues que esa decisión ayuda a que lo que finalmente se queda Ujú. no tuviera cosas que le fueran a estorbar en su mejor narrativa, su mejor ritmo, su mejor llegada. Fue de esa manera. Así fue. Vamos terminando casi esta gran charla. Y háblame, ¿qué sigue para Fernando Calif? ¿Qué se viene en la vida de Fernando Calif? Con la ayuda de Dios, voy a terminar de diseñar este año. No lo voy a fraguar, no lo voy a filmar este año. Ujú. Lo que queremos que sea el 6º capítulo rumbo al siguiente mundial. Entonces, combinado con México campeón del mundo, hay una miniserie que tenemos para hacer en Estados Unidos, posible, que se llama Soccer USA, y que son 3-4 capítulos de su historia en el fútbol soccer. ¿Cómo es posible que los campeones del mundo en béisbol, los campeones del mundo en fútbol americano, los campeones del mundo en hockey sobre hielo, los más medallistas en la historia de las Olimpiadas, en el deporte más importante del planeta, nunca han podido campeonar? Nunca. Nunca. Ni siquiera llegar a una final. Hasta ahora. Hasta ahora. Pero las mujeres 3 veces lo han hecho. Exacto.
Es digno de analizar La un femenil. documental, miniserie, claro, y las voy a incluir ahí en un capítulo. Porque dime tú por qué tú sí y por qué ellos no. Porque ellos, exacto. Entonces, hay todo un O sea, ¿qué hay, avatar no? interesante. Entonces ese Wow. proyecto lo combinamos para, si Dios quiere, 2026, que el Ujú. Mundial combina México y Estados Unidos. Tal vez un capítulo para Canadá, estamos viendo. Ujú. Y una película que hacemos en Estados Unidos en el Inter. Esa lleva prioridad. O sea, yo ahorita puedo diseñar y espérate para en el 25 ya entrevistar rumbo al siguiente Mundial. Ahora sí. Eso. Y 23 lo que queda y 24, si Dios quiere, pues estamos concentrados en la película de la historia de mi amigo y socio que está en California. Es una historia de la vida real de cómo, en teoría, Steve Jobs lo rescata a él, pero en realidad, y su libro cuenta cómo él rescató a Steve Jobs. Y vamos a contar esa historia también, si Dios quiere. Esa Excelente. es la idea. Qué gran año se va a venir en el 2026. Y así sea. Esperemos que sí. Para México y la selección. Y para ti también. No, pues para mí más, Hay grandes porque para la historias. selección, desde ya te digo, no te vayas a ilusionar mal de más. No hay ni siquiera fase clasificatoria. México está clasificado. Sí, exactamente. Y en las manos en las que está, más allá de que yo tengo cariño por algunas personas que ahí pueden trabajar, pero en las manos, en la forma en la que está, la forma está mal. La selección ahorita, amada por la mayoría de decenas y decenas de millones de mexicanas y mexicanos, desafortunadamente desde un punto de vista administrativo, está mal manejada y es un juguete de 2 o 3 oligarcas. Sí. Y eso está mal. Oye, entonces la quieres que la manejen 50 millones. No, pero debería haber un manejo más institucional, corporativo y empresarial, donde más voces y de mejor experiencia Ujú. y de una manera muchísimo más filosófica y rumbo a buscar su triunfo en lo deportivo, pudieran predominar, sin dejar fuera, porque lo que más les interesa a ellos es el dinero. Claro. No lo dejes fuera, dale su dinero, pero ellos quieren tener todo. Dinero, selección, popularidad, bla, bla, y por eso perdieron en Qatar. Eso no va a pasar. No. Si quieres ganar futbolísticamente necesitas a alguien como Miguel Mejía Barón, Manolo Lapuente, el mismo La Volpe, Javier Aguirre. Oye, todos se quedaron atorados, sí, pero en el cuarto partido. Ujú. Y nada más te voy a dar un dato, que en esos 7 mundiales, solamente 2 equipos llegaron siempre, invariablemente, a ese partido. México y Brasil. Ya estabas ahí. Tienes una relación histórica, 7 mundiales en los que únicamente 2 países Dos países. siempre fueron al mundial y en este clasificaron su fase de grupos y en esa llegaron a su juego de octavos de final. Brasil y México. Hasta el año pasado. En Qatar la moneda estaba en el aire si ibas a poder romper esa frontera para trascenderte a ti mismo y más. Y lo que se encargaron todos esos oligarcas, incluyendo al Tata Martino, fue de humillar a los mexicanos. Y te voy a explicar exactamente por qué. Porque no solamente hicieron que los jugadores agacharan la cabeza y se replegaran cobardemente para lograr 60 minutos en los que nadie nos hizo daño. Así o más prostitución. Fuiste a jugar. Si vas a jugar fútbol, así sea contra la Argentina de Leo Messi, ve a jugar. Y muérete de algo. Muérete Intenta de algo. ganar. Se lo digo al Martino y al que sea. Cuando hago mi película, yo la hago para ganarle a la que cuesta 50 millones de dólares, aunque la mía cueste 3. Y he ganado en algún festival a esas otras. Entonces, si yo, como David, puede vencer ese Goliat, ¿por qué traes un cobarde que se va a llevar su dinero? Y eres más cobarde tú, que lo trajiste. Ujú. Porque tú lo trajiste. La culpa no es del cacique, sino Fue del que lo fue a del montar. Aquí nunca hubo problema con el indio. El indio es una chulada. Déjalo jugar. Está en la hermosa lateral izquierda. Está en la media contención con Ambriz en el 94. Está en el gol que le mete Marcelino Bernal a Italia. Está en Gallardo en la lateral izquierda. Pero tú lo quieres discriminar porque son oligarcas que creen que todo es su dinero. O sus ojos azules. O su carro último modelo. Entonces esos esclavitos que están en mi juguete, que es la selección mexicana, deja traerles un papá, un Tata Martino, que hable en argentino. Porque no tienen dignidad. Y ven a México como menos. Ujú. Esa mentalidad se la metieron a través de esa persona. Y México, en el día de más alto rating en la historia de este país. México contra Argentina. Las decenas de millones de mexicanas y mexicanos que vimos ese partido. Sí. Vimos a esa entidad humillada, agachada, escondida. Eso fue lo que toda esa gente trajo. Eso pasó. Y yo no lo voy a aceptar. Es de total indignidad. El técnico, los que lo trajeron y desafortunadamente la forma de jugar. No debió haber sido. Tan molesto como yo te puedo firmar con sangre estaba más de uno de los jugadores. Por Que supuesto. querían luchar y jugar. Tan pronto pudieron, porque no les quedaba de otra, más que ganar. Arabia Saudita no era ningún pichón, le ganó a No, no, Argentina. no, para nada. ¿Cómo lo pudiste dominar? Exacto. Y hiciste el gol más hermoso del mundial. El mejor tiro de larga Chávez. distancia. Sí. O sea, cómo hay algunas cosas que sí pasan o que sí sucedieron. Me calenté. Sí me desahogué. Ujú. Está bien para tu Todo muy bien. documental, pero Excelente. está bueno. Porque es verdad. ¿Es verdad? Eso es verdad. Sí. todo Y lo que le vimos. hicieron, se lo hicieron no solo a la selección, se lo hicieron a la mentalidad nacional. Está dañada. Sí. Y ellos ahorita están fraguando cómo van a sacar lana, Otra no vez. cómo va a jugar mejor la selección mexicana.
La gran apuesta o la gran oportunidad desperdiciada en Qatar no es solamente lo que no hiciste, sino el daño mental, emocional y cultural que tú le propusiste al pueblo de México. Que la entidad que más ven mexicanas y mexicanos, la selección, lejos de poderte emocionar, no importa si pierdes, pero pierdes luchando para ganar. Entonces a veces vas a empatar, a veces vas a perder, pero a veces vas a ganar. Pero la manera como jugaron, jamás vas a ganar. Jamás. No. Nadie ha quedado campeón del mundo jugando de esa manera, porque ni siquiera es jugar. Claro. Es ir a esconderte y dar vueltas, siente loco. Muérete de algo. Tal cual. Yo te voy a decir una lista de palabras. Sí. Y lo primero que se te venga a la mente es el arte. Échale. ¿Una palabra o muchas puedo decir? Las que tú quieras. Muy bien. Empezamos, Fernando Calife, con la primera. La familia. Lo mejor. En el mundo, lo mejor. El cine. Pasión. The Mexican Way. Primera experiencia de cortometraje. Alegría. Sí, alegría. 7 días. Primera experiencia de largometraje. El fútbol. Enorme pasión. A veces se quiere pelear con el cine, pero ya los hice que se contentaron entre los dos. Llegando a casa. Graduarme de saber que podía narrar en un documental. Club de Fútbol Monterrey. Una institución que ha podido evolucionar para poder salir de un campo de béisbol prestado y jugar en camisetas de ropa interior y poder estar en la elite nacional y evolucionar para buscar estar en la elite mundial. Y por último, el cine mexicano. Mucha historia, 100 años de no soledad, grandes ejemplos con películas de antaño, de mediano distancia en el tiempo y cercana, y la creatividad de muchas mexicanas y mexicanos se ha podido fraguar dentro y fuera del país. Sin embargo, no veo un proyecto de nación que como tal se pueda y se debe expresar, en este caso en el arte del cine, donde 130 y tantos millones de personas tengas 2 o 3 cineastas de fama mundial. Creo que debemos de ser más. Así es. Así que ya se apunta. Debemos de ser más. Mi estimado Fernando, muchas gracias. A usted, Orlando. Por todo tu tiempo. A ustedes. Gran entrevista. Muchas gracias. Encantado. Por tu tiempo y acompañarme. Encantado. Amigos de Sporadix, terminamos con un gran invitado, Fernando Calife. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden seguirnos en redes sociales y sobre todo en nuestro canal de YouTube Sporadix Radio. Hasta la próxima y gracias.